La siguiente unidad es de metabolismo, pero vamos a empezar hablando de taxonomía. Esto porque es importante conocer para qué nos sirve el metabolismo en bacteriología. La taxonomía, bueno, pues el arte, la ciencia de clasificar a los organismos. Sí, sabemos que en todo en lo que nos rodea, en todo nuestro mundo, bueno, tenemos diferentes tipos de organismos. Desde los invertebrados, ¿sí? Los animales, los hongos, las plantas, ¿sí? Las protistas, cada uno es un reino que agrupa una serie de seres con características muy particulares. Y se supone, por la teoría de la evolución, que partimos de un solo organismo que se originó en una tierra primitiva, donde no había vida, donde solamente algunas sustancias químicas que se fueron combinando hasta formar primero una polimerización de sustancias, ¿sí? Y que nos dieron el primer organismo conocido que le llamamos coacervado. El coacervado, en teoría, pues era una membrana como las que ya vimos que recubren a las bacterias y a todos los seres. Y dentro de esa membrana, pues había una serie de sustancias que se concentraban y que se mantenían en el interior y que empezaban a tener ciertas funciones. Después se empezó a ver que había forma de, o mejor dicho, empezaron a cambiar las características, se creó el material genético y se empezaron a reproducir estos organismos, ¿sí? Se empezaron a asociar varios de estos microorganismos para tener funciones más específicas y empezaron a poblar hábitats que no eran regularmente habitados por ellos y empezaron a evolucionar hasta crear los seres superiores que se encuentran hoy en la actualidad. Esa es la teoría de la evolución. Esta teoría de la evolución es apoyada por la teoría de la evolución que desarrollaron Darwin y Wallace. Estos dos investigadores, primeramente Darwin, que es el más conocido, pues viajaron por todo el mundo y conocieron que en diferentes lugares había pinzones. Los pinzones son estas avecitas, ¿sí? Que tenían el mismo color, los mismos ojos, pero variaban en su pico, el tamaño, la longitud, la dureza del pico, pues no dependían tanto de que fueran el mismo pájaro, sino que sus entornos, su alrededor, la alimentación que les proveía ese entorno, les hacía desarrollar características más específicas que le permitían sobrevivir. Y Darwin daba el ejemplo de estos pinzones que a pesar de que existen en varias partes del mundo, algunos tenían un pico muy grueso, muy duro, muy rígido. ¿Por qué? Porque tenían que alimentarse de semillas de cáscara dura. Para poder alimentarse necesitaban romper esa cáscara dura y para eso requerían un pico fuerte, ¿sí? Que pudiera resistir los golpes para poder abrir la semilla. En cambio, vio como en otros lugares los pinzones se alimentaban de insectos que solamente tenían que cazar y como eran pequeños y menudos, pues requerían un pico un poquito más fino para poder realmente atrapar al insecto. Entonces el entorno no le proveía de semillas de cáscara dura, pero sí de insectos. Y esto los llevaba a que sus características particulares, ¿sí? Se definieran precisamente por ese entorno. A esta
selección de características, pues se le llamó la teoría de la evolución, ¿sí? La teoría de la evolución básicamente decía que la especie que estaba más familiarizada o que tenía las características más adecuadas para el entorno, pues sobrevivía más fácilmente que aquella que no las tenía. Esa era la teoría de la selección natural, ¿sí? Que iniciaba precisamente o con la que se desarrolló la teoría de la evolución. Bien. Y bueno, hubo varias aportaciones, por ejemplo, Lamarck, ¿sí? Filósofo isotecnista, hablaba sobre una teoría natural que tendía hacia la complejidad, es decir, los primeros organismos eran unicelulares, eran organismos simples, que nada más tenían una membrana celular, pero que después fueron desarrollando pared, cápsula y todo lo demás, ¿sí? Con la intención de sobrevivir al entorno. Esto simplemente nos hablaba de que estas características pues se iban agregando, ¿sí? Se iban agregando a algo que ya existía. No siempre ha sido así y estas aportaciones, por ejemplo, de Lamarck, pues no han tenido la característica adecuada, ¿no? No han tenido el impacto suficiente como para modificar la teoría de la evolución. En cuestión del humano, ustedes saben que provenimos de un simio a quien han apodado Lucy. Es un simio que empezó a caminar en dos patas, ¿sí? Que bajó de los árboles y empezó a caminar, empezó a hacer cosas que no hacían los otros chimpancés, y que a partir de eso empezó a desarrollar características diferentes, por ejemplo, la base de la mandíbula, la base de los dientes, ¿sí? La quijada, el cráneo, tamaño del cráneo, ¿sí? La colocación de los dedos, que ya ayudaban un poco, ¿no? Pero todavía aún así no le permitían manejar algunas herramientas. El detalle de que se fue adaptando a entornos donde la alimentación era diferente y se fue adaptando a características del ambiente que habitualmente no estaban, y esto fue porque estos primeros habitantes empezaron a dispersar en diferentes lugares, y cada hábitat les resultaba con características muy diferentes, ¿sí? Había diferentes animales que cazar, había diferentes semillas que comer, diferentes plantas que comer, y obviamente también eran depredadores diferentes para los humanos. Bien, esta teoría de la evolución pues nos ha llevado a saber que muchos animales superiores, bueno, tienen características también que comparten en general. Por ejemplo, estamos hablando aquí de elefantes, pingüinos, patos. ¿Qué particularidad tienen? Bueno, una de las particulares es de que todos tienen una columna vertebral, así que podemos decir que todos son vertebrados, ¿sí? También comparten la característica de que tienen patas, ¿sí? Patas que les permiten la movilidad. También se les puede llamar artrópodos, ¿sí? Estas características, si ustedes se fijan, las podemos ver, las podemos definir por qué es lo que vemos. En función de lo que vemos, nosotros los vamos agrupando y les vamos dando nombres. Así podemos ver que hay muchos mamíferos, ¿sí? Pero dentro de esos mamíferos, bueno, pues hay algunos que tienen características particulares. Hay aves, hay reptiles, anfibios y peces. Y que su hábitat, su entorno es muy diferente uno del otro.
¿sí? Igual su alimentación. Sin embargo, por ejemplo, todas las aves, ¿sí? Tienen como característica común las plumas, pero también son vertebrados. También tienen una columna vertebral. Igual los reptiles tienen vértebras, ¿sí? Pero no tienen plumas. Su piel es muy diferente, por ejemplo, a la de los anfibios. Los anfibios y los reptiles comparten muchas características comunes, entre ellos también la columna vertebral. Pero es muy diferente el desarrollo de un anfibio al desarrollo de un reptil. No se diga de los peces, ¿verdad? Que ni plumas. Ellos tienen más bien un caparazón especial ahí con unas cosas raras que se les tiene que quitar cuando uno se los quiere comer. Bueno, todos veíamos esas características, o en épocas antaño los investigadores veían esas características y estaban de acuerdo en lo que era un animal y lo que era una planta, lo que era un vertebrado y lo que era un invertebrado, ¿sí? Pero no tenían una clasificación, no habían ordenado una clasificación hasta que en 1700, en ese siglo, este señor Carlos Linneo desarrolló un sistema para clasificarlo y poder ordenar, poder hacer, mejor dicho, una lista de los animales, hacer una lista donde pudiéramos clasificar a los animales con una mayor organización. Y para eso desarrolló un sistema que le llamó sistema binominal o nomenclatura binominal. Esta nomenclatura binominal era algo muy simple, era de una nomenclatura donde utilizaba dos nombres. El primer nombre indicaba el género y el segundo nombre la especie, ¿sí? Y en el género estamos hablando de que se agrupan muchos organismos, pero en la especie es una característica muy particular y única que tiene ese organismo y que lo diferencia dentro de todo el género, ¿sí? Entonces, bueno, Carlos Linneo consideró que era una forma de organizar a los organismos y así lo describió en este documento, ¿sí? Cómo se podía generar una categoría taxonómica, una clasificación de seres en este mundo. Y esta clasificación pues dio origen a la taxonomía. ¿Qué es la taxonomía? La ciencia de clasificación, de clasificar. Se aplica en biología para jerarquizar y ordenar a los organismos en función de sus características, ¿sí? Esas características que nosotros vemos. Sin embargo, bueno, pues hay que estar de acuerdo en que no todas las características son observables. Bueno, esto nos dio origen a lo que se conoce como árbol filogenético, que ha sufrido diferentes modificaciones a lo largo de la historia, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces se utilizaban una clasificación de 2 o 3 características y a veces se utilizaban más. Bien, pero generalmente podríamos decir que hay en el árbol filogenético las bacterias, que es uno de los grupos más importantes, las arqueas y las eucarias. Y en las eucarias es donde encontramos todos los organismos superiores. Bien, en la clasificación, bueno, sabemos que están los reinos, los grandes reinos, que son el reino animal, el reino vegetal y los hongos. Sí, luego existen divisiones primarias donde van metiendo ya en el reino animal, por ejemplo, diferentes características. Aquí estamos hablando de los cordados, todos los que tienen columna vertebral. En clase, ¿sí?
todos aquellos que tienen una característica particular. Por ejemplo, aquí están hablando de mamíferos, aquellos que alimentan a sus crías a través de pezones, ¿sí? de pecho. En orden, todos aquellos que además se alimentan con carne. En género, aquellos que se alimentan con carne que tienen una característica muy particular, por ejemplo, los felinos, ¿sí? Los felinos tenemos los gatos, los leones, los tigres, etcétera, ¿sí? Y en especie ya podemos definir una característica en particular. Por ejemplo, un felino doméstico, pues nada más existen los gatos clásicos de casa, ¿no? Que todavía podemos poner aquí subespecies. Y esas subespecies son las que luego estamos viendo, ¿no? Como esos gatos de colores o con características muy, muy distintivas como la piel o el pelo. Bien. Entonces, la clasificación de los organismos, les decía yo, es en función de las características que podemos ver. Pero en cuestión de bacterias es algo más difícil. Aunque podemos ver muchas características, no siempre las bacterias son fácilmente clasificables. Y se han utilizado diferentes formas de clasificar a las bacterias. Miren, por ejemplo, se ha clasificado a las bacterias en función de los antígenos. ¿Recuerdan qué es un antígeno? A ver, ¿quién me dice qué es un antígeno? Ayúdenme, por favor. ¿Qué es un antígeno? Alguien que esté despierto, por favor, díganme qué es un antígeno. ¿Sería una sustancia que hace que se produzcan los anticuerpos? Una sustancia que hace que se produzcan anticuerpos. Sí, es una sustancia que induce una respuesta inmunológica. Bien. Un sistema de clasificación es en función de los antígenos y eso nos permite clasificar muy rápidamente a las bacterias, ¿sí? Pero, por ejemplo, también intentaron desarrollar una clasificación en función de los fagos. ¿Se acuerdan lo que es un fago? ¿Alguien se acuerda lo que es un fago? Sí. A ver, adelante, ¿qué es? Pues son organismos que devoran o descomponen otros organismos más pequeños. No, a ver. Un fago es un virus que afecta a las bacterias, ¿sí? Hay que diferenciarlo, por ejemplo, de la palabra fagocitar, que significa engullir, ¿sí? Cuando hablemos solamente así de fagos, estamos hablando de virus, ¿sí? Que afectan a las bacterias, que enferman a las bacterias. Cuando sea una palabra compuesta como macrófago, por ejemplo, ahí es una célula que engulle, ¿sí? Entonces, bueno, si me entienden el concepto fagovariedad, estamos hablando de que utilizamos virus para enfermar a las bacterias y clasificarlas. Sí, porque no todos los virus, igual que no en el humano, no todos los virus enferman, ¿sí? A todas las personas de la misma manera. ¿De acuerdo? Ahora, la más importante de las clasificaciones para nosotros va a ser la que vamos a estudiar y que le llamamos biovariedad. Esta biovariedad es precisamente el uso de la fisiología y bioquímica o metabolismo de las bacterias. Esta es la que más se utiliza, esta es la que más se usa, ¿sí? Porque entonces vamos a ver que un microorganismo que apenas podemos ver con ayuda de un microscopio, ¿sí?
tiene características muy, muy importantes y fácilmente distinguibles en función de su metabolismo. Por ejemplo, si puede utilizar un azúcar específico, vamos a hablar de sacarosa, ¿sí? Vamos a hablar de lactosa, o si pueden utilizar un aminoácido específico. Vamos a hablar de triptófano, vamos a hablar de lisina, vamos a hablar de arginina, ¿sí? Nosotros, utilizando, ¿sí?, la fisiología y el metabolismo de la bacteria, nos vamos a dar cuenta si tiene o no tiene la capacidad. Y de ahí vamos a ir creando una tabla, un patrón de características para poder clasificar a las bacterias. Entonces, si se fijan en este caso, en el caso particular de las bacterias, no vemos nosotros las características como en un felino o como en un organismo superior, pero podemos percibirlas si utilizamos indicadores como un indicador de pH, por ejemplo, que nos diga que está utilizando un azúcar y está generando un ácido a partir de ese azúcar. Está utilizando un aminoácido y está generando alguna sustancia que reacciona con un producto y nos genera un color. Entonces, esta biovariedad, esta clasificación de las bacterias por biovariedad, va a ser la técnica más utilizada, y la cual es la que vamos a estudiar enseguida, para poder identificar y clasificar a las bacterias. Hay otras, como es la patovariedad, que básicamente está basada en patogenicidad. ¿Recuerdan lo que es patogenicidad? Patogenicidad. ¿Se acuerdan? ¿Sí recuerdan lo que es patogenicidad? A ver quién me dice. ¿No? Es la capacidad que tiene un microorganismo de infectar y reproducirse en un ser vivo. Exactamente. Básicamente es la capacidad para generar enfermedad. Y vamos a dejarlo así. Hay organismos que nos generan, por ejemplo, infección respiratoria. Entonces, en función de eso podemos hablar de organismos que generan infección respiratoria en el hombre, ¿sí? Hay otros que solamente generan infección gastrointestinal. Entonces, podríamos clasificarlos de esa manera, ¿sí? Los vamos a ver uno por uno y vamos a ver por qué comparten las mismas características. Este es tema más bien del siguiente semestre. Ya cuando empecemos a ver aquellos microorganismos que generan infección respiratoria, vamos a ver que comparten características muy parecidas entre ellos. Y que obviamente varias de estas características se suman a la tabla de diferenciación que utilizamos con las bioquímicas, ¿sí? O apoyan la diferenciación bioquímica de la bacteria. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. También incluso sus características morfológicas, y estamos hablando no solamente de la tinción de Gram. ¿Cómo se ven a la tinción? Se ven Gram positivos, se ven Gram negativos, se ven cocos solitos, asociados en cadena, en tetrada, en grupos, ¿sí? Etcétera, ¿sí? Y obviamente lo último es la genovariedad. La genovariedad es estudiar a ver cuántos tienen los mismos genes y cuánto varía una bacteria del mismo género con otra, ¿sí? En función de la cantidad de genes. Cuando estudiamos los genes, estamos viendo que una bacteria, por ejemplo, tiene 1000 genes
y a lo mejor en el gen número 999 es diferente a otra bacteria, ¿sí? Que tiene también los mismos 1000 genes, que son del mismo género, pero por ese cambio, por ese gen que es diferente, ya le damos el nombre de otra especie. Claro que no está así nada más de un gen. Regularmente se clasifica cuando tienen más de un 5% de diferenciación. Se reclasifica como una nueva especie, mejor dicho, ¿sí? Bueno, estas son las formas en las que se clasifican las bacterias. Y las bacterias, vamos a decir que a lo largo de la historia, todos los que han estudiado las bacterias, bueno, las han empezado a clasificar, ¿sí? Y han sacado dominios, que viene siendo el filum, la clase, los órdenes, las familias y los géneros. Aquí ponemos un ejemplo del género Pseudomonas. Es un género bastante común en la actualidad. Sí tiene la característica de que desprende un olor muy apetitoso. Yo creo que todos ustedes han comido tortillas recién hechas, de esas que están haciendo a mano. Y si se acercan ustedes a la masa con que hacen esas tortillas, desprende un olor muy característico, ya sea como nixtamal o sea como masa para hacer tortillas. El olor es muy parecido y muy característico. Bueno, pues las Pseudomonas es el mismo olor. Ustedes agarran una caja de Petri donde haya crecido esta bacteria, ¿sí? Inmediatamente les llega el olor y les abre el apetito. ¿Qué dicen? Pseudomonas. No hay pierde. Es una característica. Huele a masa, huele a nixtamal, esta bacteria. Bien. Y esta bacteria, dentro de la misma familia, comparte características con estos otros géneros. Entonces, las clasificaciones se hacen en función de características metabólicas, en función de características de patogenicidad, en función de características de olores, colores, etcétera, ¿sí? Este mismo grupo, este mismo género, mejor dicho, el género Pseudomonas, tiene muchas especies. Y por ejemplo, aquí vemos una característica que es la producción de una enzima. ¿Sí saben lo que es una enzima? A ver, quiero que me digan si saben lo que es una enzima. Perdón que lo pregunte, pero es que quiero asegurarme que estamos hablando de lo mismo, ¿sí? O que me van a entender de cuando les explique. ¿Qué es una enzima? A ver, muchachos. Una enzima con Z. Son proteínas que trabajan como catalizadores. Exacto. Perfecto, gracias. Las enzimas son catalizadores biológicos, ¿verdad? Proteínas que llevan a cabo reacciones químicas, ¿sí? Las aceleran y permiten que se lleven a cabo algunas reacciones químicas. Bueno, aquí tenemos una enzima que no todas las bacterias pueden producir, pero en el caso, por ejemplo, de las pseudomonas, la que tiene el signo positivo quiere decir que sí lo produce. La que tiene una V quiere decir que es variable, es decir, a veces lo produce y a veces no lo produce, ¿sí? El que tiene el signo negativo quiere decir que no lo produce. Hay algunos signos por ahí adicionales que son variantes, por ejemplo, que en su mayoría sí lo producen, pero también podemos encontrar que no. Luego tenemos, este es un agar de cultivo, un agar que contiene una gran cantidad de sales biliares que inhiben el desarrollo de la mayoría de las bacterias. Entonces, no cualquier bacteria puede desarrollar. Bueno, pero aquí la pseudomona, ¿sí? En su mayoría nos puede desarrollar, ¿sí? La C nos dice que crece perfectamente.
¿sí? Crecimiento positivo. Igual puede tener un signo más, ¿sí? Luego, este medio de cultivo OF, glucosa, es una garra igual que este, pero nos define la característica de la bacteria para vivir en oxígeno o sin oxígeno. Es decir, podemos identificar si la bacteria es aerobia o anaerobia, ¿sí? Entonces, cuando tiene la O, ¿sí? Quiere decir que utiliza el oxígeno y por lo tanto es aerobia. Cuando tiene el signo menos, ¿sí? Quiere decir que es anaerobia o que puede o que crece mejor en